Dungeon Defense. Novela web. Volumen 1. Capítulo 1. Prólogo. Deténganlo. Hechizos mágicos destellantes azotaron la tierra como si fueran martillos. Los demonios quedaron atónitos. Una escena que solía leerse solo en mitos estaba recreándose. El campo de batalla era bombardeado por rayos mágicos, no, cañones, una y otra vez. El suelo se sacudía. Un comandante gritaba, «Deténganlo», mientras golpeaba las espaldas de sus hombres. ¿Pero cómo se suponía que hicieran eso? General. Las fuerzas enemigas son muy poderosas. Ya han superado nuestra segunda línea de defensa. Nuestra unidad de minotauros fue aniquilada por completo. Todos los demonios presentes eran soldados de élite. Aunque la batalla parecía no tener esperanza, ellos marchaban gustosamente hacia adelante. Sin embargo, hasta esos demonios de élite fueron sorprendidos por el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Solo un humano corría hacia el centro de esa lluvia de hechizos. Parecía como si anduviese por un bulevar. Este humano osciló su gran espada, sin preocuparle el baño de hechizos mágicos y flechas a su alrededor. Cada vez que su gran espada destellaba, docenas de demonios colapsaban con sus vísceras afuera. Si se les ordenaba entregar sus vidas, entonces lo harían. Si sacrificarse significaba que su bando lograría la victoria, ellos estarían preparados para entregar sus vidas. Sin embargo, detener a ese humano era completamente imposible. Cobardes. ¿Y se hacen llamar el ejército de Su Alteza el Gran Rey? El comandante degolló a su propio soldado. Él era una persona que había matado a más aliados que enemigos en toda su vida. Peleen. Aun si van a morir, háganlo luego que lo atraviesen con su lanza al menos una vez. Él levantó su alabarda y gritó con fuerza. Al hacerlo, la malicia comenzó rápidamente a llenar a los soldados demoníacos. Se formaron con sus compañeros soldados a su alrededor y avanzaron un paso a la vez. ¡Mierda! No es como si podamos morir dos veces. Terminará tan pronto decapitemos a ese monstruo. Mostrémosles el orgullo de los demonios. Kuruv. Kub. Kula. Kuruv. Los soldados demoníacos corrieron hacia adelante mientras gritaban algo único para ellos. Ellos también tienen familias, e incluso sus propias creencias. Puede que se vean diferentes, pero no significaba que fueran distintos a los humanos. Incluso el valor en los pasos que daban, a pesar de saber que iban a morir, eran iguales. Por eso, esto era inútil. El hecho era que ellos solo podían morir por mi mano. ¿Era porque yo era extremadamente poderoso? Bueno, sí. Soy poderoso. Y no me apetecía ocultarlo. Sin embargo, había una brecha entre nosotros que ellos jamás podrían superar. Por eso, no importó cuán valientemente marcharon, ni cuán trastornados se volvieron tras ver cómo las cabezas de sus camaradas eran separadas de sus cuerpos como si de un montón de paja. Todos se encontraron con una muerte violenta ante el filo de mi espada. Y eventualmente, TSK. Para que yo, Baal, sea derrotado por un mugroso humano. La mazmorra del gran Lord Demonio Baal había sido superada en un abrir y cerrar de ojos. Este era el mismo lugar que había hecho que todo el continente temblara de miedo. Mi fría espada produjo un chillido mientras se clavaba en el corazón del Lord Demonio. Relájate, Lord Demonio. Miré a Baal. El demonio, al que una vez se le conoció como la pesadilla del mundo y tratado como un gran Lord Demonio incomparable, estaba muriendo. El enorme laberinto, con no menos de 120 pisos, había quedado reducido simplemente a un cementerio ligeramente grande. Ciertamente, fuiste mi mayor enemigo. Como guerrero, me gustaría mostrar mis respetos. Ah. Baal sonrió amargamente. Ya veo. Así que aún quedaba alguien entre los humanos que aún sabe el concepto de orgullo, ¿eh? No, y sacudí mi cabeza. Fuiste tú el que nos impuso esa ideología a los humanos. Tener orgullo. Eras lo bastante fuerte para hacer eso. Ah. Entonces, los 5000 años que yo, Baal, viví, no fueron en vano.
Mis creencias cruzaron los límites entre las especies y llegaron a los humanos. Como alguien que ya está condenado a muerte, ¿qué más podría yo esperar? ¿Existe algún otro demonio que haya logrado algo tan increíble como esto? No. Probablemente no. Baal cerró sus ojos. No fue una vida tan mala. A pesar de haber nacido como un simple demonio de clase baja, logró conquistar el mundo demoníaco. El rey que logró llegar incluso hasta el mundo humano había llegado al final de sus días. Hice una reverencia muy cortés ante el cadáver del rey. Un grupo de individuos únicos corrió hacia mí mientras yo pagaba mis respetos finales. Un archimago, un líder de caballeros, un ladrón y una santa. Esos eran los compañeros que me habían acompañado en las buenas y en las malas por más de 20 años. Desgraciado. El caballero corrió hacia mí y se colgó a mi cuello. Duele. Dije que duele, pero a pesar de mis gritos, mis palabras no eran oídas. Hasta ahora, él había pasado casi 10 horas en el campo de batalla. ¿Cómo es que aún le quedaba tanta fuerza? Eso era un misterio para mí. Felicidades, Lolita. Mientras los dos hombres discutían, las 3 chicas restantes del grupo finalmente llegaron. Jamás pensé que lograrías conquistar la mazmorra de Baal. Eres impresionante. ¿De qué hablas? Yo siempre supe que Lolita tendría éxito en esto. Las bendiciones de los 12 dioses lo acompañan. El caballero comenzó a enfurruñarse y a quejarse. TSK. Lo dicen de manera que pareciera que solo él fuese el que conquistara el castillo del Lord Demonio. ¿Cómo este viudo se puede regocijar en una mazmorra cuando está así? TSK. Todos se rieron, menos el caballero. ¿Cómo no reírte cuando un tipo que parecía que hubiese pasado más de una década viviendo en una zona montañosa muy lejana como vecino de un montón de osos se hablaba de esa manera? Mientras yo observaba la escena desde lejos, la realidad finalmente comenzó a causar impresión. Por fin terminó. En realidad, conquisté la mazmorra de Baal. La noticia de la muerte del gran Lord Demonio azotó el continente. Los humanos, a pesar de su nacionalidad y estatus, celebraron al unísono. Hasta ahora, todos habían estado esperando el día en que el mundo humano llegara a su fin. Docenas de ejércitos fueron desplegadas bajo el pretexto de capturar el castillo del gran Lord Demonio, pero fueron aniquilados. La mayoría de la gente había perdido la esperanza. Sin embargo, el grupo de un valiente guerrero, mientras lideraba a un montón de aventureros y mercenarios, logró subyugar al gran Lord Demonio. El nacimiento de un héroe. Las celebraciones continuaron en todo el continente por 10 días seguidos. Desde el día de hace 20 años, en que la raza demoníaca esparciera una enfermedad contagiosa en la superficie, cada zona ocupada por humanos se sentía como un funeral. Fueron días agotadores. Ahora, la pesadilla había terminado. La humanidad celebraba como si finalmente compensara todo lo ocurrido en los últimos 20 años. El sonido de vítores y risas fluyó por toda la ciudad. También hubo como un lado deprimente a esas festividades. Era algo natural. Había gente que no pudo ser recompensada. Muchos habían cruzado el río desde donde nadie podía regresar. Los humanos rieron, lloraron y volvieron a reír, aventurero Lolita. La emperatriz embelleció el festival con su presencia para alabar al héroe. No solo ella. Los 12 soberanos que gobernaban las 12 naciones del mundo humano también estaban presentes. Todos se habían acercado y presentado sus respetos al gran héroe. Por un lado, simplemente subyugaste a un Lord Demonio, pero, por el otro, salvaste a la humanidad. ¿Acaso no todos los grandes soberanos de este continente no vinieron a mostrarte su gratitud? Lolita, serás respetado por muchos mientras vivas, y tu nombre permanecerá en la historia para siempre, aún después que mueras. La emperatriz se arrodilló. Elevó una espada con ambas manos. Los demás soberanos también se arrodillaron al mismo tiempo. Todos los presentes alrededor del salón de eventos quedaron en silencio. Y pensar que aquellos que estaban por encima de todas las personas se arrodillarían. No sería exagerado decir que, desde el comienzo de la historia, no había existido nadie por el cual los 12 gobernantes del continente se arrodillarían.
La multitud se encontraba presenciando el nacimiento de la historia ante ellos. Recibí la espada de la emperatriz. Le estoy agradecido, Su Alteza. Una gran aclamación resonó por todo el cielo nocturno de la ciudad imperial. Los magos dispararon rápidamente fuegos artificiales de diversos colores en el cielo. Lolita. 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 Las voces recitando el nombre del héroe siguieron. Y con eso, yo había conquistado todas y cada una de las mazmorras. Yo era un aventurero entre los aventureros, y no existía ninguna mazmorra que yo no pudiese asaltar. En ese momento, una voz salió de mis altavoces. Has conquistado la mazmorra oculta, el castillo del gran Lord Demonio Baal, un logro sin precedentes. ¡Felicidades! Has conquistado las 72 mazmorras. Yo solo era el mejor aventurero dentro del monitor de mi computador. Y así, yo, suspiré. Capítulo 2. Nuevo juego para discapacitados. Los créditos finales continuaron subiendo lentamente. Desarrollador de escenarios, director de diseño, ilustrador de personajes. Cientos de nombres parpadeaban mientras se movían por el monitor. Simplemente miré la pantalla vacía. Los nombres entraron en mi línea de visión, pero ninguno de ellos llegó a mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Mis pensamientos no estaban fluyendo adecuadamente. Sentí como si mi cerebro siguiera vagando por ahí. Giré mi cabeza rígida. El reloj de la pared apuntaba hacia el número 9. Eran las 9 de la noche o de la mañana. Ahora que lo pienso, el mundo fuera de la ventana era brillante. Eran las 9 de la mañana. Había confirmado que eran las 9 al menos 3 veces desde que me senté en mi escritorio. En otras palabras, han pasado, al menos, 36 horas desde que empecé a jugar este juego. No pude evitar sonreír. Ese es un game serio para ti. Estaba a punto de decir algo más, pero me detuve. La cola que había bebido anoche, directamente de la botella de plástico, se había secado y estaba pegada a un lado de mi boca. Una vez que abrí la boca, la cual no había pronunciado una sola palabra durante al menos 36 horas, una desagradable sensación me bañó. Esto estaba mal. Si alguien pudiera oler mi aliento ahora mismo, entonces definitivamente haría una petición para impulsar una ley especial contra el mal aliento. Lo más probable es que se me haga comparecer ante el tribunal y tendría que hacer justificarme diciendo que se trataba de un juicio injusto, pero los jueces se desmayarían a causa de mi mal aliento y yo sería encarcelado sin juicio. Probablemente aguanté todo este tiempo al comer ramen instantáneo y huevos hervidos durante 3 o 4 comidas. La oleosidad del ramen instantáneo estaba estancado en el puente de mi nariz, mis mejillas y mi cráneo. Sentía que todo mi cuerpo se había convertido en una gran bolsa de plástico para desechos de comida. La comparación no es completamente errónea. Si excluyes el hecho de que los residuos de comida son recogidos por alguien y yo no. Me burlé de nuevo. Eché mi cabeza hacia atrás. Finalmente, la pantalla de estado del personaje del jugador apareció en el monitor. Nombre, Lolita Mundus. Clase, aventurero, SSS+. Espadachín, SSS. Nivel, 98. Fama, 63.050. Liderazgo, 94 de 100. Poder, 132 de 140. Inteligencia, 125 de 125. Política, 93 de 95. Encantó, 100 de 100. Técnica, 80 de 81. Títulos, 1. Aventurero legendario. 2. Mercenario legendario. 3. Rompe mazmorras. Talentos, Estrategia SSS. Esgrima SSS. Arte de operación S. Persuasión S+. Equitación S. Magia elemental A. Habilidades, milicia, ley de la naturaleza, conocimiento y conducta, nulificar movimiento letal. Logros, 1088.
Incliné la cabeza hacia atrás. Me enteré en mi silla y miré silenciosamente al techo. Mi cerebro había salido de mi cabeza y entrado en el monitor, así que solo tenía un cráneo vacío ahora mismo. Así es como me sentía. Las estadísticas más altas que un jugador podría alcanzar. ¿Cuántas? La última vez fue la vuelta número 16. Estaba tan perdido que las palabras salieron como palabras individuales y no como oraciones completas. Mi proceso de pensamiento no iba en línea recta. Saltaba de un lado a otro como si estuviera cruzando por trampolines. Comencé a murmurarme a mí mismo para forzar mi línea de pensamiento. Un RPG de mazmorra, Dungeon Attack, este juego era infame por su curva de dificultad extrema. Era difícil derrotar incluso al mid-boss en el primer escenario, así que ni podría soñar con llegar al último jefe. Tras pasar una segunda, tercera, cuarta y, finalmente, unas extenuantes 17 partidas, apenas si conseguí vencer al último jefe, el gran demonio Lord Baal. El ejército del gran Lord Demonio Baal era poderoso. Sin embargo, había una brecha entre ellos y yo. La brecha conocida como múltiples vías de juego. Desde la antigüedad, no había nada mejor que el trabajo duro. Vencí a sus fuerzas después de haber acumulado experiencia y conocimientos como jugador. Desde la perspectiva de Baal, probablemente parecía que estaba haciendo trampa, pero ¿qué puedes hacer? Esa es la diferencia entre un jugador y el sistema de los NPC. Sin embargo, la emoción que sentí después del momento de la victoria no fue la felicidad. No. Era una sensación de futilidad más pegajosa que el residuo aceitoso que se me había asentado en mi cara. Así que las vacaciones de verano de este año también han terminado, ¿eh? Una habitación individual. No estoy seguro de cuándo fue la última vez que limpiaron esta habitación, ya que había mechones de pelo rodando por ahí. Mis principales libros de texto estaban apilados por doquier, creando varias torres inclinadas como la de Pisa. Al final de mis vacaciones, tomé la decisión de obtener el primer lugar en mi especialización. El libro de autoayuda en el que invertí mi mesada para poder comprar, estaba actualmente formando una colina de polvo. Este no era el momento. Estaba lleno de ambición cuando empecé a vivir separado de mi familia. Miré alrededor de mi habitación. Este era mi mundo. Incluso esta pequeña, destartalada y despreciable habitación era un mundo en sí misma. Como una bola seca de tejido usado, solo quedaba el residuo del deseo desbordante de una persona sin haber logrado nada. ¡Ja! ¿Acaso esto no era completamente diferente del mundo dentro de mi monitor? Ese mundo no miente. Si haces algo, siempre se acumulará. No desaparecerá sin razón. Si sales a subir de nivel, siempre podrás subir de nivel. No bajarías de nivel 90 a nivel 80, ni perderías tus estadísticas solo porque no hicieras nada por un tiempo. Si existe, entonces continuará existiendo. Por alguna razón, todo en este mundo se disipa sin dejar nada atrás. ¿Cuál es exactamente el mundo real? Maldita sea. Agarré mi ratón. ¿Le gustaría guardar sus datos para su próxima partida? Naturalmente, hice clic en el botón sí que había aparecido en la pantalla. Luego apagué mi laptop temperamentalmente. Sentí que no podía evitarlo por alguna razón. Salí de mi casa. Finales de verano. Fui recibido por el aire húmedo. En otras palabras, el aire caliente era lo único que posiblemente me daría la bienvenida. Mis pulmones se sentían como si estuvieran llenos de vapor. Entré a la tienda de conveniencia justo afuera de mi casa y compré un paquete de cigarrillos. Pagué con la tarjeta que mi madre me había dado. Gracias por su compra. Por favor, vuelva otra vez. Al marcharme, recibí sin entusiasmo las palabras del empleado de la tienda. Ocupé un callejón vacío antes de sacar un cigarrillo del paquete y fumarlo. En eso, mi teléfono comenzó a sonar de repente. Era mi madre. Parece que el reporte de que yo había comprado algunos cigarrillos con su tarjeta le había sido enviado a su teléfono tan pronto como hice mi compra. Rápidamente tiré mi cigarrillo. Hola. ¿Pasa algo malo, madre? Mi madre hablaba alegremente por teléfono. Por supuesto,
Su voz siempre era brillante, pero me di cuenta de que también había un poco de tristeza en ella ahora mismo. No. Solo quería saber qué estaba haciendo mi hijo. Era hora de que empezara a mentir. Estaba estudiando, pero salí a tomar un poco de aire. No estoy seguro si es por el calor, pero mi cabeza se siente un poco borrosa. Eso sonó gracioso incluso para mí. Era natural que mi cabeza se sintiera borrosa. Pasé muchas horas mirando mi monitor y festejando toda la noche con las ondas electromagnéticas que salían de él. Si mi cabeza estuviera bien después de todo eso, entonces eso sería increíble. Sí, así es. Sí. Referencialmente, mi voz actualmente no tenía fuerza alguna. No era porque me arrepintiera de haberle mentido a mi madre, sino por hacer que mi mentira pareciera aún más convincente. Si hay algo en lo que confío, es en mi capacidad para mentir. No estoy bromeando. Si los Juegos Olímpicos tuvieran una categoría mental para mentir, entonces habría sido eximido del servicio militar hace mucho tiempo. Como predije, mi madre tomó la voz de su hijo como una alerta roja de que su resistencia estaba baja. Su voz se volvió aún más suave cuando me preguntó cómo me iba. Continué con mi acto de debilidad. Sí, lo estoy haciendo bien. Por supuesto. He estado estudiando bastante bien, yo realmente tenía una lengua muy fluida. Come lo que quieras. Si hay algo que necesitas comprar, cómpralo. Si también deseas ir a tomar un poco de café, entonces bebe de esos caros y buenos. Si tienes que hacerlo, ¿por qué no vas a una cafetería refrescante y estudias allí? Tú sabes que nuestra familia no es tan desafortunada como para no poder mantener los hábitos de gasto de nuestro hijo, ¿verdad? Sonreí sinceramente y respondí: sí, madre. Entonces volveré dentro para seguir estudiando. La llamada terminó allí. Había un mentiroso espléndido aquí. Me puse otro cigarrillo en la boca. ¿Seguir estudiando? ¿Desde cuando yo estudiaba? Al principio no era así. Hubo un tiempo en el que realmente me esforzaba en estudiar. No era el mejor, pero me admitieron en una universidad razonablemente respetada. Mi maldita paranoia fue lo que me arruinó. La idea de que había retenido irrazonablemente mi deseo de divertirme para prepararme para el examen de admisión a la universidad. No. De haber caído ligeramente en esa ilusión, eso habría estado bien. Sin embargo, me hice la brillante y libertina idea de que la gente habría dicho, mierda, si me vieran. Había probablemente solo 5 personas en toda la universidad que podrían obtener una F en cada uno de sus cursos, excluyendo uno durante el primer semestre. Estoy seguro de eso, ya que después de ellos yo era el 6º peor. La gente sigue diciendo que hay que divertirse después de la universidad, ¿no? Así que, ¿quién puede culparme de andar por ahí? Hermano mayor, deberías comportarte. Mi hermanita me miró con lástima cuando me vio. Mis padres no me detuvieron. Eran personas que estaban satisfechas siempre y cuando yo entrara en una universidad decente. A mis padres no les importaba mientras yo tuviera éxito en el negocio familiar y no me muriera de hambre. Al final, ese es el tipo de persona que soy. Pasé por mi casa a recoger mi portátil. Luego fui a un café cercano en busca de un aire acondicionado refrescante. Lo único que hice después de sentarme en una esquina del café fue navegar por internet. Recorrí diversos sitios y me reí de textos que no tenían valor nutricional, como era de esperar, escribí textos que tampoco los tenían. Naturalmente, la comunidad de internet en la que residí durante más tiempo fue en el Dungeon Attack fansite. Debido a la curva de dificultad excesivamente empinada de Dungeon Attack, el juego había ganado muchos fans. Me gusta porque es difícil, odio si no es difícil. Había más pervertidos que pensaban así en el mundo de lo que yo pensaba. Este era un lugar sagrado que fue creado después de que estos pervertidos se habían reunido. Publiqué algo sobre el logro que mi personaje, Lolita, había logrado. Los miembros del sitio dejaron respuestas en el instante en que lo publiqué. Eso fue rápido. Estas personas solo comen y navegan por internet. Aunque no debería ser yo quien dijera esto, fueron impresionantes. Marrow Gore, imposible.
Mira sus estadísticas, Black Rose. Para ti, ese es Tequila Latte. El hecho de que sus estadísticas sean todas rango S es asqueroso. Tequila Latte era el nombre de usuario que usé. Self-proclaimed boy, oye, ¿cuántas veces has jugado? Como si estuviera esperando esta misma pregunta, respondí diciéndoles que era mi 17ª vez. Una vez más, los miembros del sitio comenzaron a dejar más respuestas. Bang Apple dice que 17. Eso es una locura, Mayo Rim, si estimamos su tiempo de juego, probablemente alcanzó las 5000 horas. Joder, ya me estaba preguntando seriamente si el castillo del Gran Lord Demonio Baal fue creado para ser conquistado o si los desarrolladores tenían algunos problemas mentales. Pero ahora estoy cuestionando el estado mental de Tequila Latte, Rikia. La sala de psiquiatría siempre está aceptando nuevos pacientes. Gottrum Blade, ¿esa es la sala de psiquiatría de la que solo oí hablar en los rumores? Julveria, estoy aquí por la sala de psiquiatría X2. Junjok Hum, oye, ¿cómo capturaste al mago Roumei? Hice lo que decía la publicación destacada y conquisté la mazmorra de GAP, pero el límite de los puntos de afecto no subió. Mr. Traskim, sigues siendo un jugador encerrado. Clic. Dejé de desplazarme por la rueda de mi ratón. Mi mirada se detuvo ante esa respuesta. Sigues siendo un jugador encerrado. Debajo de esa respuesta, había un montón de otras respuestas sarcásticas que decían que todos los presentes eran jugadores encerrados. Los otros miembros se habían puesto de mi parte. Estaba agradecido. Sin embargo, lo sabía. Sabía que lo que esa persona había dicho era cierto. Realmente no era más que un jugador encerrado. Más importante aún, ya no me importa mucho. Aunque me di cuenta de que me había convertido en un jugador encerrado, no tenía la determinación de parar. Este hecho me hizo aún menos que un jugador encerrado y me convirtió en una persona que era como un desperdicio de comida. Un desperdicio de comida que tenía una buena cabeza y lengua para usar la tarjeta de su madre para comprar una taza de café mocha que costaba 6.500 won. En ese momento, otra publicación apareció en el tablón de anuncios. Título: lee esto, Tequila Latte. Nombre de usuario: Venus Panties. Venus Panties. Esta persona era un miembro del sitio con el que frecuentemente me metía en discusiones. Tenía más conocimiento sobre el juego que nadie y como su visión de Dungeon Attack era diferente a la mía, chocábamos a menudo. Éramos los dos jugadores encerrados que habían sido reconocidos por toda la comunidad. Si alguien preguntara cómo conquistar una mazmorra, entonces los dos seríamos capaces de escribir inmediatamente 17 maneras diferentes de conquistarla. En otras palabras, Venus Panties y yo éramos individuos que habíamos dedicado nuestras vidas a Dungeon Attack. Preferencialmente, en el caso de Venus Panties, él también conocía información interna que solo los desarrolladores del juego deberían conocer, por lo que algunas personas han empezado a sospechar que él también era un desarrollador. ¿Qué quiere esta persona ahora? No había mucho escrito en el hilo. ¿Cómo conquistaste el castillo del Gran Lord Demonio Baal? Explica. Eso era todo lo que había escrito. Nada más y nada menos. ¿Venus Panties aún no ha conquistado el castillo del Gran Lord Demonio Baal? Sentí que sonreía por dentro. Tequila Latte, para empezar, lo completé con un grupo mínimo de 4 miembros. Un caballero, un archimago, un sanador y yo. Venus Panties, un equipo de 4 miembros es demasiado inestable. Lo normal es ir con un equipo de, al menos, 25 miembros, arrugué la frente. ¿Normal? ¿Estás debatiendo conmigo sobre lo que es normal? No existe tal cosa como un método estándar en un juego. Como mínimo, este era el caso cuando se llegaba al punto más alto del juego. Los verdaderos profesionales eran los que creaban los procedimientos estándar. No había manera de que Venus Panties no lo supiera. Sin embargo, el hecho mismo de que estuviera diciendo tal y tal cosa sobre los procedimientos estándar significaba que me desafiaba sobre cuál método estaba más cerca de ser considerado normal. No me habría importado si me hubiera llamado desperdicio de comida. Es verdad, después de todo. Sin embargo, llamarme porquería como jugador de Dungeon Attack era un insulto que no podía soportar.
Las cosas en este mundo que se han evaporado inútilmente después de haber trabajado arduamente por ellas eran diferentes de todas las cosas que yo había acumulado cuidadosamente en este otro mundo. Puede que este sea un mundo que solo yo conozca, pero sigue siendo un mundo. Tequilate, la IA del castillo del Lord Demonio es tan demencial que si aumentas el número de miembros de tu grupo, entonces el número de monstruos aumenta como un montón de cucarachas. Si esto sucede, entonces la variedad de monstruos aumenta, por lo que tratar con todos y cada uno de ellos se vuelve difícil. Por eso es mucho más fácil conquistar la mazmorra reduciendo el número de maps y minimizando los patrones. El hilo siguió por un tiempo. Los dos intercambiamos teorías y contraargumentos. Aunque no intercambiamos vulgaridades, esto no era diferente de una batalla sin cuartel. El tema de discusión había cambiado hacia el sistema de juego del Dungeon Attack en sí mismo antes de que me diera cuenta. El número de respuestas superó las 200 en un abrir y cerrar de ojos. Idiotas, eso no está bien, un tercero ocasionalmente se metía así. Luego siguió un gran argumento. Los miembros del sitio de fans se dividieron en dos grupos mientras se ubicaban de mi lado o el de Venus Panties y discutían. El tiempo pasó y se hizo de noche. El número de respuestas llegó a 750. Fue entonces cuando la discusión finalmente llegó a su fin. Los miembros que habían estado esperando silenciosamente el argumento de la última mitad del mismo declararon el ganador. Partenón Pillar, creo que Tequilate ganó esta vez. Plusback, incluso yo creo que Tequilate tiene razón en esto, la sangrienta batalla había llegado a su fin. Uno tras otro, los miembros del sitio levantaron mi mano derecha en señal de victoria. A pesar de haber sobrevivido al Coliseo, no me sentía tan estático acerca de eso. Me sentí igual que antes. Solo tenía una sensación de futilidad. Sabía que iba a perder el tiempo de esta manera, me reí de mí mismo mentalmente. Justo cuando estaba a punto de cerrar mi portátil, Venus Panties dejó otra respuesta. ¿Acaso estaba tratando de objetar contra el resultado? Me di cuenta de que ese no era el caso cuando leí su mensaje. Venus Panties, oye, ¿has oído que va a salir una secuela de Dungeon Attack? ¿Una secuela? Escribí por reflejo. Tequilate, vaya, ¿hablas en serio? Venus Panties, lo digo en serio. Básicamente, es lo mismo que Dungeon Attack. Solo que hay una diferencia. Abrí los ojos de par en par. ¿Eran ciertos los rumores de que Venus Panties formaba parte del equipo de desarrolladores? Le pregunté apresuradamente cuál era la única diferencia. Venus Panties, ¿es un secreto? ¿Es un chiste? Me puse nervioso y golpeé el teclado. Si hubiera pulsado las teclas más rápido que esto, probablemente habría roto mi teclado. Tequilate, qué bromista. Casi me citas, Venus Panties. En cualquier caso, si el objetivo del Dungeon Attack es detener a los lores demonios y proteger el mundo, entonces el mayor objetivo de la secuela es conquistar el mundo. Esto es lo importante. No lo olvides, Venus Panties siguió andándose con rodeos. Solo dio pequeños trozos de información. Yo estaba agonizando, pero no me molesté. Incluso si él fuera un desarrollador, le sería difícil dar información precipitadamente sobre la secuela, ¿no es así? Se omitieron los puntos clave, pero pude crear un bosquejo aproximado con las pequeñas piezas de información que se me habían dado. Lo más probable es que el próximo juego se lleve a cabo en los zapatos de un Lord Demonio. Por eso el objetivo va a ser conquistar el mundo. Me sentí emocionado. Solo han pasado unas pocas horas desde que me desanimé después de haber conquistado todas las mazmorras de Dungeon Attack. Ahora tenía un nuevo lugar en el que invertir mi tiempo. Un rincón de mi cabeza me regañaba por ser un jugador tan encerrado, pero no importaba en este momento. Mi mente me había dejado con la idea de poder jugar la próxima partida. Otra bomba fue lanzada aquí. Venus Panties, puede que ya lo hayas notado, pero en realidad has sido seleccionado para ser un beta tester. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Mis dedos se alejaban automáticamente del teclado como un músico que había tocado el piano continuamente durante 20 años. Tequilate, Dios mío, realmente eres un desarrollador. Venus Panties, te recomendé fuertemente como beta tester. Tequilate, Venus Panties del blanco lechoso, ven y hazme un hijo.
Te amo Venus Pantis, vente a Amirda, Venus Pantis, vete a la mierda. ¿Qué tan disuadido estaba por ese comentario para accidentalmente cometer un error tipográfico? Mi cara ya estaba llena de sonrisas. Con gusto aceptaría más palabrotas como vete a la mierda. Tequilate, ¿cuándo comienza la beta? Venus Pantis, honestamente, si quisieras, podrías empezar hoy, Tequilate, asombroso. Vamos a darle, Venus Pantis, ahora mismo. Tequilate, vamos a darle, dije, Venus Pantis, ya es de noche. ¿Qué hay de tu vida diaria? Tequilate, mi vida diaria. No sé qué es eso, Venus Pantis, realmente eres un encerrado, el burro hablando de orejas. Viendo que me dijo que podía empezar hoy, probablemente tenían la intención de enviarme la demo por correo electrónico. Cuanto más rápido, mejor. Probablemente empezaría a sentirme vacío de nuevo si volviera a mi casa. Prefiero olvidarme del mundo y hundirme en un juego. Venus Pantis, ¿estás seguro de que quieres hacerlo ahora mismo? Venus Pantis, no te arrepentirás, ¿verdad? Venus Pantis, ¿podría consumir todo tu tiempo? Esa me pareció una pregunta tonta. Naturalmente me arrepentiré. Ya me he arrepentido. Me arrepiento incluso ahora, y seguiré haciéndolo en el futuro. Esto era algo de lo que estaba seguro por alguna razón. No pensé mucho antes de escribir mi respuesta. Tequilate, no me importa en absoluto, la otra parte respondió diciendo que lo entendía. Después de eso, no hubo más respuestas en la publicación. Esperé pensando que me estaban enviando el archivo, sin embargo, no hubo respuesta ni siquiera después de 30 minutos. Pensé en apresurarlos, pero luego pensé que me lo enviarían en su debido tiempo, así que cerré mi laptop. La idea de que esa persona podría haberme engañado se me cruzó por la cabeza cuando salí del café. Los autos subían y bajaban por la amplia intersección de la calle Daeak. Probablemente la mayoría de ellos estaban siendo conducidos por trabajadores de oficina. Todas y cada una de las personas se pararon en el paso peatonal, pensando en sus casas. Oí una canción de moda a través de mis auriculares. La calle brillaba con luces blancas, amarillas y rojas. Las luces entraron en mi línea de visión por un momento antes de que desaparecieran. ¿Cuánto tiempo durará este estilo de vida? ¿Cambiaría algo una vez que terminen las vacaciones de verano y se reanude mi semestre? ¿Cuándo podría todo repentinamente llegar a su fin? Yo era mejor, comparado con algunos. Había gente que era peor y más patética que yo en todo el mundo. Así que, al menos, podría estar tranquilo por ahora. Por ahora, por ahora, por ahora. Luego de repetir eso una y otra vez, llegará el día en el que ya no pueda decir, ahora. Puedo tener mis últimos remordimientos cuando llegue ese día. Se llegará a un veredicto justo para que no pueda consolarme diciendo que estoy mejor o peor que los demás. La luz del cruce peatonal cambió de rojo a verde. Dejé todos los pensamientos que estaban llenando mi cabeza en mi talón y caminé hacia adelante. Recuerdo todo claramente hasta este punto. Fue increíblemente doloroso. Mi mente quedó en blanco por un instante. Una vez que abrí mis ojos, que no recuerdo haber cerrado, el mundo estaba al revés. A pesar de que la música llegaba a través de mis auriculares, el sonido se sentía como si viniera de muy lejos. Pensé ausentemente. Fui golpeado. Por un camión. No fue tan sorprendente. Mis oídos estaban bloqueados por la música y mi cabeza estaba llena de otros pensamientos. Caminé hacia adelante sin saber que un vehículo en el costado seguía avanzando a gran velocidad. Parece que incluso en mi último momento, estaba destinado a ser incapaz de dedicar todo mi ser a este mundo. No quiero morir. Mamá. Duele. Mi visión comenzó a desvanecerse. No estaba moviendo mis párpados voluntariamente. Sentía como si alguien más estuviera abriendo y cerrando mis ojos por mí. Sin embargo, así fue, eso fue todo. Fui tragado por una infinita oscuridad. Me desperté con el sonido de un techo derrumbándose. Un rincón de mi mente todavía se sentía pesado, pero una vez que una roca cayó justo delante de mi cara, mi conciencia se vio forzada a volver a mí.
Me levanté apresuradamente. Mis alrededores temblaban como si una bomba o algo hubiera estallado en la distancia. Una explosión tras otra, eso es todo. ¿Qué es esto? Estaba en una habitación que nunca había visto en mi vida. No me parecía correcto llamar a esto una habitación. Era una cueva enorme. El techo era el doble de alto que el que vi en la cueva de estalactitas que visité por casualidad en la isla de Jeju. Mis ojos miraron hacia la parte más oscura de la cueva, la cual se prolongaba por quién sabe cuánto. ¿Por qué estaba en un lugar así? Esta pregunta me vino a la mente, pero no tuve tiempo de resolverla. Un fétido olor a sangre. Un penetrante olor a sangre me envolvía como si fuera a cubrir el interior de mis fosas nasales y hasta mi cerebro con su olor. Maldiciones surgieron de mi garganta. Había cadáveres esparcidos a mi alrededor. Un ser humano con un cuerpo hinchado, uno decapitado, otro cuyos miembros estaban torcidos en la dirección equivocada, uno con flechas que sobresalían de él y sus tripas saliendo de su cuerpo. Todo tipo de cadáveres estaban esparcidos por toda la cueva como si alguien estuviera tratando de mostrar las diferentes maneras en que una persona puede ser asesinada. También había algunos cadáveres de criaturas monstruosas que yacían entre los cadáveres humanos. Sin embargo, mi mente no estaba lo suficientemente clara para prestarles atención. Vomité durante algún tiempo antes de que, instintivamente, tuviera la sensación de que no era el momento de vomitar tan calmadamente. Todavía podía oír un montón de explosiones haciendo eco en la distancia. Cada vez que una resonaba, el suelo y el techo de la cueva temblaban violentamente. Maldita sea, mierda. Me limpié la boca y comencé a caminar hacia adelante sin dudarlo. En cualquier caso, quedarse aquí era peligroso. En el momento en que moví mi pie derecho, caí al suelo débilmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi pie derecho estaba roto. No era un simple esguince. Solo con echarle un vistazo, me di cuenta de que el hueso en sí se había roto. Mi pie derecho colgaba contra mi voluntad. Maldita sea. Después de caerme tratando de levantarme de nuevo, empecé a arrastrarme con mis dos brazos, con el fin de llegar lo más lejos posible de las explosiones. Podía oír el sonido de gritos y alaridos entre cada explosión. Aunque nunca antes había experimentado estar en una guerra, incluso yo podía decir que lo que estaba sonando desde la distancia era producto de una batalla. Esto era un campo de batalla. ¿Qué está sucediendo? No me morí. Más bien, ¿dónde estoy? En ese momento, oí la voz de alguien detrás de mí. La voz ronca de un hombre. Ahí está. Ahí está el Lord Demonio. Lord Demonio. Era un título que no tenía absolutamente ninguna conexión conmigo. A pesar de todo, me di cuenta de que el grito estaba dirigido hacia mí. Una vez que me las arreglé para darme la vuelta mientras estaba en el suelo, vi a una docena, o más, de personas diciendo algo mientras se acercaban a mí. No entendía lo que decían, pero definitivamente no parecían amistosos. En ese momento, algo se clavó en el suelo a una velocidad aterradora justo delante de mí. Era una flecha. Me estaban disparando flechas. Me arrastré hacia adelante desesperadamente. No disparen. No disparen. No soy yo. No soy yo. Mi voz sonaba débil incluso para mí. Mi voz se mezcló con mis gemidos y salió casi como un grito ahogado. Sin embargo, no podría soportar el dolor si no gritaba un poco, así que seguí hablando. No disparen. Tienen a la persona equivocada. No podía respirar. Mientras todo esto sucedía, las flechas seguían volando hacia mí. Puedo esquivarlas. Puedo esquivarlas. Esas palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez como una radio rota. Sin embargo, mi suerte pronto se acabó. Una flecha me rozó el antebrazo. Mi carne fue cortada limpiamente. Duele. Esa mierda duele. Mi visión se volvió blanca. Sentí lágrimas saliendo de mis ojos. Esas lágrimas estaban increíblemente calientes.
Moví mis extremidades y me arrastré como un insecto sin ningún sentido de la orientación. Una piedra afilada en el suelo de la cueva me apuñaló en el muslo. Como era de esperar, me dolió. Era inevitable. Me arrastré. Algo presionó mi espalda. Me estaban pisando con fuerza. Me di cuenta de que era un pie humano. Lo atrapé. Atrapé al Lord Demonio. Yo, el Gran Riff, he capturado al Lord Demonio Dantalian. Mírenlo. Parece un insecto. Riff, no estás planeando llevarte todo el crédito, ¿verdad? Sentí como si un ancla hubiera caído sobre mi cuerpo y me estuviera sujetando. Sin embargo, aún así intenté luchar. Logré mover mis brazos y arañé el suelo. Moví las piernas como si estuviera remando en el agua. Un grupo de personas se rió encima de mí. Sí, parece un insecto. No, literalmente lo es. Parece más un pedazo de mierda que un hijo de puta. Parece que incluso las personas como nosotros puede capturar a un Lord Demonio. Esperen un segundo. Cálmense todos. No se emocionen demasiado. Aún no sabemos dónde está todo el tesoro de esta mazmorra. Matar a este bastardo puede ser importante, pero si volvemos con las manos vacías, solo terminaremos siendo un hazmerreír. Oh, mi querido camarada. Tienes razón. Alguien me dio una patada en el costado. No gritar mientras me daba la vuelta. Cof, cof. Toser aire era todo lo que podía hacer. La suciedad del suelo de la cueva se pegó a mi cara empapada en lágrimas. Alguien me habló a pesar de que todavía no podía abrir los ojos. Muy bien, Su Alteza Lord Demonio. Déjeme preguntarle algo. ¿Dónde está la habitación donde se guarda todo el dinero de esta mazmorra? Perdóname, perdóname. Riff. Es molesto, ponlo de rodillas. Probablemente canté como un pájaro. No es necesario. Ya basta, Cíclops. Estaban teniendo una conversación muy escalofriante. Supliqué desesperadamente. Perdónenme, no soy quien buscan. No soy yo, de acuerdo. De acuerdo. Cálmese, Alteza Lord Demonio. Tampoco queremos ser más violentos de lo necesario. No llores tanto, ¿bien? Para de llorar. Cujajaja. La risa estalló a mi alrededor. Retuve mis lágrimas. Independientemente de mi estado, tengo que continuar esta conversación todo el tiempo que pueda. Después de todo, ese era mi camino hacia la supervivencia. Un impulso de vomitar y llorar se mezcló en mí y estaba tratando de subir por mi garganta, pero hice lo mejor que pude para tragarlo todo. Sin embargo, no pude evitar soltar algo parecido a un hipo. Bien. Eso fue todo. Ahora parece que estás listo para negociar. Sigue así. UKHKQ. Déjame preguntarte una vez más. ¿Dónde se guarda todo el dinero de esta mazmorra? Meongniondon. Ip está en Meongniondon. Meongniondon es el nombre del barrio en el que estaba alquilando una casa. Acababa de decir el primer nombre que se me ocurrió. ¿Qué importaba? Solo tenía que decir algo. La otra parte emitió un sonido audible de confusión y volvió a preguntar. Maeirun, ¿qué? Meongniondon. ¿Qué palabra tan rara? ¿Alguno de ustedes entiende lo que dijo? Probablemente es el lenguaje demoníaco. Suena auténtico. De acuerdo. Alteza Lord Demonio. Me gusta su estilo de negocio inteligente. Siento que podemos ser amigos, pero primero. Oye. La otra parte me dio una palmadita en la mejilla, bromeando. ¿Dónde está esa tal habitación Maeirundou? Dinos dónde está exactamente. En la habitación donde yo estaba, hay un pasadizo secreto. ¿En la sala del Lord Demonio? ¿Hay un pasadizo secreto en la sala del Lord Demonio? Sí, en la sala del Lord Demonio, solo se abre después de autentificar mis datos biométricos. Es decir, un pasadizo que solo se abre si pongo mi mano sobre él, está allí. ¿Un dispositivo mágico, eh?
Muy bien, el hombre gruñó para sí antes de agarrarme del brazo y levantarme de un tirón. Un dolor extremadamente insoportable viajó desde mi pie derecho. ¡Ah! ¡Oh, querido! Parece que te jodiste la pierna. Chasqueó su lengua. Oye, novato. Apoya a su Alteza el Lord Demonio. Después de todo, es un invitado importante. ¿Entendido, Riff? El joven, al que se refirió como novato, puso mi brazo alrededor de su cuello. Terminé caminando mientras lo usaba para mantenerme. Por fin pude obtener un poco de amplitud mental, así que me froté la cara con el antebrazo. Una vez que mis lágrimas fueron secadas, mi visión se aclaró. Todavía había lágrimas mezcladas con tierra en el rabillo de mis ojos, pero era suficiente para ver delante de mí. Había un total de 15 personas a mi alrededor. Todos tenían un arma en sus manos, como un arco o una lanza. Todos tenían rasgos faciales intimidantes. ¡Vamos!, gritó el hombre llamado Riff. Los demás charlaron entre sí e intercambiaron bolsas de agua mientras caminaban hacia adelante. Prácticamente estaba siendo arrastrado por el novato. Afortunadamente, parece que sabían muy bien dónde estaba la sala del Lord Demonio. Eso era un alivio. Si me dijeran que los guiara allí, entonces inmediatamente sabrían que estoy mintiendo. HKK. Sin embargo, no podía bajar la guardia. Todo lo que había hecho era retrasar mi muerte un poco. La caverna se extendía en silencio, por lo que el sonido de un grupo de gente hablando resonó en silencio por todo el lugar como un requiem aterrador. Además, mis débiles gemidos se mezclaban allí también. El túnel siguió y siguió. Estuvimos caminando por casi 30 minutos, pero parecía que esta caverna subterránea no iba a terminar jamás. ¿Qué tan grande era la cueva? Sin embargo, yo no disponía de tiempo para gozar vagamente el misterio de la naturaleza. Estuve escuchando una peligrosa conversación que se había estado desarrollando delante de mí desde hacía rato. ¿Y si lo matamos de una vez?, sugirió uno de los hombres. No somos ladrones comunes, somos aventureros. ¿Existe razón alguna para que nos obsesionemos con un par de monedas? El botín por la cabeza de ese Lord Demonio es más que suficiente. ¿Acaso eres un imbécil? Cada vez que abres la boca lo que sale es mierda. ¿Qué tanto te cuesta entender la razón por la que estamos aquí? Aunque pasamos por tanto, solo tendremos 1000 monedas de oro. Es decir, aun si decapitamos a este imbécil y entregamos su cabeza, Riff me señaló. Solo tendremos 1000 malditas monedas de oro. Así que sigue caminando obedientemente, pedazo de imbécil. No es como si los pechos de tu mujer se van a ir porque te tardes un día. Los demás soltaron carcajadas. Hasta el novato que estaba sosteniéndome se movió mientras reía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Malditos locos. Estos tipos trataban mi vida como si fuese un juego. Eso no era algo normal en los humanos. Ellos siguieron bromeando. Quizá te equivocas, Capitán Riff. Por el pueblo se rumorea que los pechos de la mujer de este tipo son asombrosas. Hasta he soñado con meter mi cara en esas tetotas y asfixiarme un poco. Seré honesto, yo también he deseado lo mismo. Yo creo que a él lo que le preocupa es que los pechos de su mujer sean los pechos del pueblo. Malditos pervertidos. Yo andaba tan tranquilo como un ratón. Una vez que la amenaza inmediata a mi vida desapareció, comencé a comprender gradualmente mi situación. Para empezar, estos tipos no hablaban coreano. Y aún así, yo podía entender lo que estaban diciendo. El hecho de que despertara en una cueva aunque yo creía que había muerto era extraño, aunque también había algo bastante anormal en mi cuerpo. Cálmate. Cálmate y piensa, inhalé profundamente a propósito, ajustándolo lentamente con el ritmo. Vi en un programa de televisión que si concentras tu respiración de esa manera, tu mente sería capaz de escapar del shock inicial. Esta información, que jamás en mi vida había considerado, me llegó a la mente por alguna razón. Quizás significaba que mi cerebro estaba muy desesperado. Ellos estaban revelando una cantidad de información considerable. Aunque,
Yo no me había dado cuenta antes debido al desorden mental que yo tenía. Llamaban mazmorra a esta cueva desconocida. Dijeron que conquistaban esta mazmorra. Se hacían llamar aventureros. Finalmente, ellos me llamaban Lord Demonio. Mazmorra, conquista, aventurero, Lord Demonio. Yo no estaba seguro de la razón, pero hasta hace poco, aunque ahora se sentía como si fuese un pasado distante, yo estaba completamente absorto en el juego, Dungeon Attack. Pensé en lo que sucedió poco después. En definitiva, morí, recordé en silencio lo que había sucedido hasta ahora. Abrí y cerré mi boca varias veces. Mis heridas me dolían, por lo que me costaba mucho pensar correctamente si no hacía esto. Mazmorra, conquista, aventurero, Lord Demonio y muerte. Esas 5 palabras clave se repetían en mi mente sin cesar. Bien. El interior de mi cabeza estaba más claro que antes. Al final, así me parecía. Solo que faltaba algo. Era como si yo hubiese pasado por alto algo mientras realizaba los cálculos de una ecuación matemática. No me agrada ese tipo. Si ese desgraciado está montando un numerito pero tiene algún plan oculto, nosotros seremos quienes terminemos mal. Puede que haya duendes en alguna parte de la mazmorra. TSK, ¿desde cuándo nuestro camarada se volvió tan gallina? Los monstruos en las mazmorras son leales a sus lores demonios. ¿Lo entiendes? Mientras tengamos al Lord Demonio en nuestras manos, ellos no son nada. Ni siquiera importa si un minotauro o un ogro aparecen. El sonido de esa conversación resonó por toda la caverna. Ag. Ah. Fingí quejarme de dolor debido a mis heridas mientras seguía pensando. ¿Qué estaba olvidando? Está claro que yo sé algo. Cierta escena que encajaba perfectamente con esta situación. Escudriñé meticulosamente mis recuerdos. El flechazo que recibí, el momento en que abrí mis ojos, el accidente de tránsito. Al hacerlo, cierto recuerdo flotó en la superficie del mar mi conciencia. Secuela. ¿Por qué estoy recordando esto justo ahora? Venus Pantis. Esa persona me dijo que me enviaría la secuela de Dungeon Attack. Mi visión brilló abruptamente. Comencé a entender cuidadosamente qué era este grupo y todas las palabras que habían usado. Para no volverme impaciente, consideré meticulosa y silenciosamente las frases en mi boca. Venus Pantis dijo que me enviaría a tiempo la secuela de Dungeon Attack. Extrañamente, me preguntó varias veces si me lamentaría o no. Esta es una locura. Maldita sea. Mi respiración se aceleró más. ¿Acaso todo esto no era más que una coincidencia? Alguien me dijo que me enviaría la secuela de un juego. Morí poco después. Cuando abrí mis ojos, me encontré en un mundo que era increíblemente igual al juego que completé. ¿No es más que una mera coincidencia? A diferencia de mis latidos acelerados, logré llegar a una conclusión calmada. Eso era imposible. Maldita sea, a pesar de estar a mitad de mis 20s, jamás en mi vida había descubierto que tenía este talento. Hablo de mi habilidad para pensar calmadamente a pesar de tener jodido el pie derecho. Quiero agradecer al culpable principal detrás de este incidente por ayudarme a descubrir este talento dándole una bofetada. Organicé las posibles respuestas. Entré a un mundo de videojuego. Poseía a alguien en un mundo similar al juego que completé. Esta era una alucinación o un sueño. Había muerto e ido al infierno. Contuve lentamente el aliento. Una respuesta de 4 opciones. A simple vista, se siente como si existen un montón de posibilidades. No temas, me consolaba a mí mismo. Solo tenía que recortar una elección a la vez. No es difícil. Lo menos que importaba es si era difícil o no. El simple hecho de pensar que no era duro en momentos así era lo que importaba. Empecemos. La primera posibilidad, ¿cómo pruebo esto? Todas las novelas que he leído en mi vida me fueron sorprendentemente útiles aquí. Si este era el mundo de un juego, entonces responderá a esta frase. Oiga, Su Alteza Lord Demonio. ¿Acaso usted se siente incómodo en cualquier parte? Ah, preguntó el novato. Además de sonar preocupado, su tono fue sarcástico.
Alteza, si usted cae aquí, terminaremos. Volvieron con las manos vacías. Eso no es bueno. Es malo para nosotros, pero mucho peor para usted. El capitán Riff es bastante cruel. Estoy bien. Muy bien. Ese es el espíritu que importa en la vida. Jaja. Después de todo, usted solo tiene el pie ligeramente roto. Sanará luego que le echemos saliva. Si usted es un hombre, debe poder soportar algo así. ¿Dónde mierdas está ligeramente roto? La necesidad de gritar llegó a mi garganta. Sin embargo, no dejé que mis emociones se mostraran en mi rostro y simplemente estuve de acuerdo con él. Fingí quejarme de dolor y murmuré casi inaudiblemente. En realidad me dolía cada vez que pisaba con el pie derecho, por lo que actuar era fácil. Status, no pasó nada. No era momento de entrar en pánico. Murmuré suavemente en coreano. Status, en ese momento, un nítido efecto sonoro resonó. Din. Nombre real, Dantalian. Raza, Lord Demonio. Facción, Ejército del Lord Demonio Dantalian. Atributo, neutral, 0. Nivel 1, infamia. 7, trabajo, jefe de mazmorra, F, Lord Demonio, F, liderazgo, 11 de 15. Poder, 2 de 5. Inteligencia, 25 de 25. Política, 10 de 15. Encantó, 3 de 10. Técnica, 1 de 10. Títulos, no posee títulos. Talentos, no posee talentos. Habilidades, no posee habilidades. Logros, 0, subordinados, 0 unidades de 20 unidades. Un holograma azul semitransparente apareció ante mí. Me quedé allí en silencio, atónito. El novato me gritó. ¿Por qué te quedas allí como un espantapájaros? Me gritó como si intentara golpearme si no volvía a moverme. Probablemente no podía ver el holograma. Lo siento. Me comenzó a doler el pie. TSK. ¿Cómo es que, de entre todas las personas, un Lord Demonio no sabe caminar como se debe? Quedé pasmado. La emoción que sentía en ese momento no era orgullo hacia mi habilidad de mantener la compostura en situaciones desesperadamente peligrosas, placer por finalmente descubrir la respuesta, o pánico por lo absurda de esta situación. Tampoco era ira hacia Venus Pantis, quien probablemente era el culpable principal detrás de todo esto, o ganas de matar al aventurero que me rasguñó con una flecha. Lo que me envolvía en este momento era desesperación. Joder. Solté hasta una maldición que yo normalmente no usaría. Carajo. Esto sí que es un personaje de mierda. Dungeon Attack. Un juego de simulación desarrollado en Corea y dirigido a una audiencia madura. Pertenecía al género RPG de simulación de conquista de mazmorra. Eso era lo que decía literalmente su web oficial. Los desarrolladores siempre creaban sus propios géneros y los fijaban a sus juegos. Quizá pensaban en ello como un chiste. El protagonista principal es un joven robusto de una aldea rural. Para ponerlo peor, eran unos campesinos. Una vez que su pueblo natal fue destruido totalmente por el ejército de cierto Lord Demonio, juraron vengarse de todos los lores demonios. A simple vista, el protagonista parecía ese típico héroe, pero la característica principal de Dungeon Attack recaía en su dificultad. El hecho de que el héroe solo era un campesino ligeramente fuerte. Nada más y nada menos. ¿El hijo secreto del emperador? ¿El último descendiente de un dragón? ¿El maestro que conoció por casualidad en realidad era un archimago? Aquí no había nada de eso. El protagonista era un campesino completamente iletrado, criado totalmente en una aldea rural. Naturalmente, tratar de derrotar a 2 o 3 lores demonios en tu primera partida era difícil. Tenías que pasar por tu quinta o sexta partida antes de poder entrar realmente al escenario de la historia principal. Solo después de haber completado unas 10 partidas es que podrás ver toda la historia principal. Si también quieres completar las misiones secretas, deberás, al menos, que realizar unas 17 partidas, tal como yo lo hice. Más que eso,
Solo un profesional como yo puede lograr esto con un número de partidas tan bajo. ¿Acaso no era una curva de dificultad insana? Los lores demonios de aquí eran igual esos que eran indispensables en los RPG. El protagonista es un héroe, por lo que el enemigo es un lord demonio. Una lógica simple. Los lores demonios vivían en mazmorras que ellos creaban y tenían monstruos que las protegían. El jugador debía usar su habilidad, suministros y estrategia para tratar de conquistar todas y cada una de esas mazmorras. Aunque era una configuración típica, Dungeon Attack tiene su propia característica. Los RPG comunes solo tienen un lord demonio. Sin embargo, Dungeon Attack tiene varios. La enorme cifra de 72 lores demonios. El jugador tiene que derrotarlos a todos. Primero, Baal, segundo, Agares, tercero, Basago, cuarto, Gamijin, 71º, Dantalian. En el juego, Dantalian es literalmente el más delgaducho, el peor y el más bajo entre todos los debiluchos. Incluso si tienes escasa experiencia en videojuegos, los principiantes pueden ser capaces de derrotar a Dantalian en su primera partida. Era natural. En primer lugar, él es un lord demonio hecho para principiantes. Si yo lo comparase con algo de otro juego, entonces él no era distinto a un conejo que aparece en la primera zona de caza de un juego. Siempre y cuando sepas hacer clic, cualquiera puede matarlo. Y eso no era todo. Dantalian era tratado tan mal que, mientras los demás lores demonios aparecían con ilustraciones llamativas y hermosas, un lord demonio, Dantalian, no tenía un carajo. Lo trataban completamente como un extra. Solo era lord demonio de nombre y era más débil que los monstruos ligeramente fuertes. Antes de mi muerte, las estadísticas del último lord demonio que derroté, el primero, lord demonio Baal, eran algo así. La recordaba con tal precisión porque las vi cientos de veces para poder derrotarlo. Nombre, Baal. Nivel, 389. Infamia, 870-0078. Trabajo, jefe de mazmorra, SSS+, lord demonio, SSS+. Liderazgo, 356. Poder, 402. Inteligencia, 311. Política, 287. Encanto, 210. Técnica, 109. Títulos, 1. Gran Lord Demonio. 2. Jefe de mazmorra legendario. 3. Asesino legendario. Talentos, Estrategia SSS+. Arte de operación SSS+. Disciplina de autoridad SSS. Esgrima SSS+. Magia S. Habilidades, Doctrina, Anular movimiento letal, Anular magia. Logros, 2500, subordinados, 7500 unidades de 7500 unidades, brillante. El título de Gran Lord Demonio no le quedaba mal. Generalmente hablando, él tenía un aura que cualquiera reconocería como al verdadero jefe de un juego. Siguiendo con sus monstruosas estadísticas, su ilustración también era asombrosa. Parecía un hombre de mediana edad bastante apuesto. Había muchos jugadores que creían que el Gran Lord Demonio se veía mejor que el protagonista. Por otro lado, ¿cómo eran las de Dantalian? Nombre real, Dantalian. Raza, Lord Demonio. Facción, Ejército del Lord Demonio Dantalian. Atributo, neutral, 0, nivel 1. Infamia, 7. Trabajo, jefe de mazmorra, F, Lord Demonio, F, liderazgo, 11 de 15. Poder, 2 de 5. Inteligencia, 25 de 25. Política, 10 de 15. Encanto, 3 de 10. Técnica, 1 de 10. Títulos, no posee títulos. Talentos, no posee talentos. Habilidades, no posee habilidades. Logros, 0, subordinados, 0 unidades de 20 unidades, generalmente hablando, él tenía un aura que la gente podría reconocerlo como el saco de arena del juego. Esto es absurdo. ¿Qué carajos? Solo porque eran similarmente conocidos como lores demonios no significaba que fueran iguales.
En realidad, la brecha entre Baal y Dantalian era similar a la que existía entre los Estados Unidos de América y Nepal en términos de influencia. Esa brecha no podía cerrarse ni siquiera teniendo una segunda oportunidad en la vida. Solo para que sepas, una vez que tu primera partida termina, Dantalian deja de aparecer por completo a partir de tus partidas siguientes. Esta es la manera de los desarrolladores de ser considerados porque creían que sería tedioso que los jugadores combatieran con él cada vez. Por ejemplo, imagina darle a un espadachín de nivel 20 la misión: ve al bosque de los inicios y caza un conejo. Piensa lo aburrido que sería. Misiones así deberían ser eliminadas apropiadamente por los desarrolladores. El Lord Demonio Dantalian encajaba perfectamente en esa condición. Un conejo insoportablemente tedioso de manejar. Desde una perspectiva franca, el personaje conocido como Dantalian en Dungeon Attack solo llega a hacer eso. El problema es que ahora yo era quien se había convertido en ese conejo. Creo que me volveré loco. ¿Y ahora? Desesperadamente puse a trabajar a mi cerebro. ¿Qué podía hacer para escapar de las viles garras de estos aventureros? Dantalian actualmente era prisionero de un grupo de aventureros. A este paso, terminaré siendo arrastrado a la ciudad más cercana y posteriormente, ejecutado. Los aventureros probablemente quedarían complacidos en lo que recibiesen la recompensa. Se realizaría un festival en el mercado de la ciudad y la gente clamaría con orgullo que subyugaron a un Lord Demonio. Mientras todo eso ocurriese, probablemente, mi cabeza estaría siendo mostrada en la punta de una lanza. ¡Mierda! Dicen que si vas a la guarida de un tigre, puedes sobrevivir si mantienes la calma. Eso puede ser cierto. Quiero decir, hay una posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, eso solo aplica cuando el capturado es un humano. No un conejo. No importa lo tranquilo que un conejo logre permanecer dentro de una guarida de tigre, al final muere. No tiene ni la más mínima posibilidad de sobrevivir. ¡Qué deprimente! Si al menos me hubiese convertido en el 32º Asmodeo. No, me habría venido bien con ser el 68º Belial. El interior de mi boca estaba amargo. Sin importar por dónde lo vieses, los aventureros que me habían capturado no eran la gran cosa. Con solo ver el atuendo del tal Riff, podías decir que era un limosnero. Los demás aventureros también trataban de verse cool a su manera, pero las señales reveladoras de descuido corporal se hacían más intensas. Probablemente eran lo más bajo de lo bajo. Un grupo de aventureros de categoría F. Si tuviera, al menos, unos 20 duendes a mi disposición, acabar con un grupo de este nivel sería sencillísimo. A pesar de mi apariencia, soy un jugador que llegó al cenit de Dungeon Attack, después de todo. Conozco mejor que nadie las debilidades de los aventureros. Sin embargo, no tenía ni uno solo de esos duendes que son muy comunes en los yermos. Por eso, aunque quisiera, no podía hacer nada. Oigan, puede que tenga la pierna torcida, pero ¿no está avanzando demasiado lento? Te lo digo, está avanzando lento intencionalmente para así ganar tiempo. La estúpida plática entre los aventureros paró. ¿Acaso es porque no tenían nada que hablar por ahora? Parece que decidieron hablar de mí porque lo hacían con un tono hostil. Riff, líder de los aventureros, río. Su Alteza Lord Demonio. Mis compañeros no tienen mucha paciencia. Malditos infelices. Actúan así aún sabiendo claramente que tengo el pie derecho jodido. Lo siento. Lo siento mucho. Caminaré más rápido. Bajé mi cabeza de inmediato y me disculpé. Es mi culpa por ser débil. Riff sonrió con satisfacción. Ja. Es bueno que responda rápido. Aún así, los aventureros somos algo paranoicos cuando se trata de cosas así. Mis compañeros comienzan a creer que usted está engañándonos. Piensan que usted trata de ganar tiempo para que lleguen sus subordinados, Alteza. Hice una expresión parecida a esas dadas por la mayoría de los mendigos victimizados en la estación de Seúl. Por favor, no piense en eso. ¿Qué tan grandioso sería si yo tuviese algún monstruo subordinado? La porción de mi muslo que arañó una piedra filosa en el piso hace rato me dolía espantosamente. Comencé a llorar. Una vez tuve subordinados. Duendes,
diablillos, orcos. No fueron muchos, pero eran los más preciados. Implementé una mentira. Probablemente no me creerían si les dijera que no tenía monstruos. Sin embargo, antes de que su grupo llegara, otros 3 grupos atacaron este lugar, uno tras otro. Sus hombres son el 4.º grupo que viene. Mis subordinados están todos muertos. Eran chicos que me habían acompañado durante los últimos 30 años, oiga. El tono de Riff se llenó de pánico. ¿Acaso está llorando? No. Hablé tan tristemente como si estuviese esforzándome por contener el llanto. Las lágrimas corrieron por mis frías mejillas. Lo que yo decía era mentira, pero mi pena era sincera. Aunque había llevado un estilo de vida asqueroso, yo también tenía a alguien a quien apreciaba. Lo que yo amaba a mi manera era mi vida diaria. Sin embargo, morí repentinamente en un accidente de tránsito, desperté con un pie jodido, una flecha se clavó en mi muslo, y, aparte de eso, había rogado por mi vida a alguien por primera vez en mi vida. Eso es frustrante. Mi madre, Terminé pensando en mi madre. Esa madre que probablemente creía hasta el final que su hijo estaba estudiando vigorosamente. ¿Cómo reaccionaría ante mi muerte? Su hijo, quien estaba estudiando arduamente en un café en un día caluroso, fue atropellado por un vehículo de regreso a casa. Así es como probablemente ella lo retrataría. Ella fue la que me recomendó que fuera a estudiar al café. Existe la posibilidad de que piense que la muerte de su hijo era su culpa. Aunque no era así. Incluso en mis últimos minutos, sentí una carga eterna en los hombros de mi madre. ¡Qué hijo tan terrible! El sonido del lamentable llanto resonó por toda la caverna. Cuando ocurrió, los aventureros fueron tomados por sorpresa. Hasta Riff se incomodó. Oigan. Joder. ¿Quién lo hizo llorar? Vamos. ¿Cómo carajos se suponía que supiese de su pasado? Quien me había acusado de caminar lento intencionalmente buscó justificarse. Me di cuenta que no había muchos monstruos aunque esto fuese una mazmorra. Esos otros tipos ya debieron haber vaciado este lugar. Quedó totalmente pobre en un instante, TSK, los lores demonios también son seres vivos, así que es natural que tuviesen una madre. El ambiente se suavizó. Fue cuando escuché un efecto sonoro en mi cabeza. Un montón de hologramas aparecieron ante mí. El afecto del aventurero novato Riff ha aumentado en 3 minutos. El afecto del aventurero novato Danef ha aumentado en 1 minuto. El afecto del aventurero novato Luke ha aumentado en 1 minuto. Mis lágrimas pararon. Un momento, ¿hay un sistema de puntuación de afecto para hombres también? Parece que este mundo es mucho más complejo y sutil de lo que pensé que era. ¿Cómo pueden existir humanos que desarrollen afecto por un Lord Demonio, monarca de los monstruos, por el simple hecho de que llorase tristemente? Quedé tan perplejo que hasta olvidé momentáneamente mi dolor mientras miraba la ventana de notificación. Mientras tanto, los aventureros buscaban interpretar mi mirada. TSK, vean esa mirada, es como si hubiese perdido al mundo entero. Si una mazmorra queda arruinada, es igual a que la vida del Lord Demonio sea destruida. Me pregunto si es porque hemos estado viendo monstruos constantemente, pero este Lord Demonio parece más humano de lo que pensé. ¡Qué gente tan excesivamente ingenua! ¿Será que es porque esto está ambientado cerca de la época medieval? De acuerdo a la premisa del juego, la mayoría de los aventureros fueron originalmente granjeros. Una vez que la explotación de nobles se intensificó, ellos salieron a cazar monstruos, pues creían que igual iban a morir pobres. Aunque también existen mercenarios poderosos allí afuera, solo hay unos pocos. Casi todos los aventureros son granjeros que dejaron la agricultura y decidieron blandir una lanza en lugar de una hoz. La gente de los tiempos medievales es infinitamente cruel cuando necesita serlo, ya que no saben nada de derechos civiles, y también rebosan de emociones. De repente recordé algo. Si aprovecho esto, puede que sea capaz de usar esto otro. Rápidamente trabajé un ábaco en mi cabeza. Se me había ocurrido una buena idea. Lo diré de nuevo, conozco la debilidad de los aventureros.
Sé muy bien lo que más temen en estas situaciones. Existía un 50% de probabilidad de con esto. Bien puede que funcione, como que no, sin embargo, yo no estaba en una posición para jugar sobre seguro. Me ejecutarán en la plaza del pueblo si dejo que todo transcurra así. Si de igual forma voy a morir, no pierdo nada con intentarlo, ¿cierto? Rápidamente continué con mi actuación. Sin embargo, me alegra haberlos conocido, caballeros. No intentaron matarme en lo que me vieron a pesar de que yo soy un Lord Demonio. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Fueron considerados conmigo, a pesar de mis heridas, me apoyaron. Es la primera vez en estos últimos 200 años que he conocido unos aventureros tan virtuosos. El hecho de haber sido atrapado por almas tan gentiles como ustedes, una luz en mi infortunio. Obviamente, esa era una mentira. Esta gente comenzó a dispararme flechas en lo que fijaron sus ojos en mí. Probablemente no me perdonaron por mi estado lamentable, sino simplemente porque querían saquear esta mazmorra. Y de todas formas, ¿a quién le interesa? No importaba cuál era la verdad. Tenía que ganarme su afecto a como de lugar. ¿Cómo responderán? Esperé impacientemente. No elaboré acciones que jamás ocurrirían. Apenas añadí una interpretación a sus acciones. En general, la gente tiende a interpretar sus propias acciones de una forma más positiva. Los aventureros finalmente reaccionaron. No, realmente no hicimos tanto, usted también cooperó con nosotros, ¿no? El afecto del aventurero novato Riff ha aumentado en 6 minutos. El afecto del aventurero novato Danef ha aumentado en 4 minutos. El afecto del aventurero novato Luke ha aumentado en 6 minutos además de esos 3. El afecto de los demás aventureros también se elevó. Perfecto. Elaboré un puño mental. Comparado al poco afecto que subió anteriormente, esta vez, subió una cantidad razonable. Ahora tenía una vaga idea de las cosas. Lamento haberlos retrasado a todos por mi andar lento. Muy bien, caballeros, démonos prisa para llegar a la tesorería. Me esforcé por hablar enérgicamente. En realidad no fue tanto, solo hablé con bastante energía para dejar claro a los demás que me estaba esforzando por hablar así para mejorar el humor. Los aventureros se aclararon sus gargantas. No tenemos que darnos tanta prisa, ¿cierto? Ajá, así es. Tampoco es que a la tesorería le saldrán patas y huirá. Sus pies deben dolerle mucho, así que vayamos con calma. Esto no debería ser problema ya que, de todas formas, no hay monstruos. Ellos no eran seres constantemente aterradores. Es decir, eran bestias con las que se podía razonar. Además de eso, sabía que las bestias conocidas como aventureros eran las más débiles. Pero... Entrecerré ligeramente mis ojos. Seguí hablando con preocupación. Si nos tardamos más, entonces puede que otro grupo de aventureros invadan esta mazmorra. Y como los monstruos se han ido, llegarían más rápido a la habitación del Lord Demonio. Eso no sería un problema para ustedes, caballeros. ¿Qué? Los aventureros se alarmaron. Los monstruos de mazmorra eran incapaces de herir a los Lores Demonios. Mientras este equipo me tenga de rehén, están a salvo de sus amenazas. Sin embargo, cuando se trata de humanos y no monstruos, la historia cambia. En algunas ocasiones, los grupos cooperaban al conquistar mazmorras, mientras que, en otras, compiten entre sí. La cabeza del Lord Demonio en la cual recaía la recompensa y oro de la mazmorra, no era más que un juego apetitoso para los aventureros. Estas personas eran individuos que habían perdido sus hogares y viajado a tierras extranjeras simplemente con el fin de hacer dinero. De ser necesario, se volverían en un grupo de ladrones en un abrir y cerrar de ojos. Así eran los aventureros.